a realizar, ¿cierto? Se trabaja en grupos y lo que nos va a decir entonces esta actividad es que cuando se realiza una estrategia de comunicación, ya sea que esté compuesta por un anuncio o por una serie de ellos, es necesario recordar que estos llevan un mensaje al mercado objetivo y que el principal objetivo de la comunicación es que dicho mensaje se entienda claramente y entregue una información amplia y concreta. Que la respuesta que genere sea lo más positiva y pertinente posible para la empresa. Por lo anterior, y es lo que hemos dicho, lo que en la intervención, en la introducción, es eso lo que se buscaría. Por lo anterior, y mediante los conocimientos adquiridos en el componente formativo arte y finalización de piezas gráficas, realice un video de pretext de la campaña de máximo 20 minutos. Además, desarrolle una sesión de grupo a través de la plataforma webinar con el fin de analizar las piezas realizadas. El video debe ser soportado con un informe que contenga los siguientes puntos. Dentro de los puntos que vamos a analizar dentro de esa pretext de la campaña, de la presentación de él, entonces tiene que tener un cronograma de sesión, un listado de invitados con datos demográficos, nombre, edad, sexo, dirección, ciudad, departamento. Esto es de las personas que nosotros vamos a conseguir. ¿Listo? Y esas personas que vamos a conseguir tienen que tener un target similar a la población que nosotros le estamos haciendo la campaña publicitaria. Pregunta realizada, ocupación, nivel de estudios. Este listado de invitados con cada uno de los criterios que tiene que tener es importantísimo. Porque, porque desde ahí nosotros vamos también a plantear las preguntas. No es lo mismo tener a una persona con un nivel de estudios de primaria de sexto a 11, que lo hay adultos que solo tienen hasta ese grado de primaria, que pueden saber leer, que pueden saber, por supuesto, escribir, o sea, que, que, pues que se desarrollan comunicativamente bien desde la parte de la lectura, desde la escritura, pero que de pronto en el raciocinio de preguntas, de la formulación de las preguntas, de la profundidad de las mismas, de pronto no tienen la capacidad de análisis. Entonces, desde ahí también tenemos que identificar eso para nosotros, por ejemplo, poder hacer encuestas, ¿sí? Entonces, también dentro de estas eh, elementos que tiene que tener el pretext, entonces vamos a tener que hacer unas preguntas que vamos a realizar, ¿cierto? Para poder hacer una encuesta, la cantidad de preguntas tendría que variar entre las 7 y las 9 preguntas, ¿sí? Para poder tener una recolección de información suficiente para tener un criterio analítico de las, bueno, de las respuestas que nos dan. Los datos de recolección, cómo fueron, cómo se dieron, y estos resultados a las preguntas, a los datos, pues que son arrojadas. Las conclusiones son muy importantes porque la conclusión es la que nos permite a nosotros visualizar o entender cómo se está viendo esa pieza publicitaria. Lo que quisiéramos nosotros es que sea, pues que tenga un impacto positivo, eh, que dentro del lenguaje que se ha utilizado, pues sea eficiente, sea concreto y sea entendible, ¿cierto? Y si esos son los resultados, pues las conclusiones van a ser unas conclusiones positivas. Pero si hay algo en donde tenemos que identificar qué tenemos que mejorar, que lo que llegamos a pensar que, es decir, en la construcción de material publicitario a veces uno dice, yo sé que falta esto, pero no lo metamos, omitamos esto porque yo creo que no puede ser, yo considero que no es relevante,
¿sí? Y entonces hacemos otras cosas por aligerar las cargas, por aligerar los tiempos, bueno, en fin. Pero en una presentación de una campaña publicitaria, aquí es donde realmente nos podríamos dar cuenta que lo que discriminábamos que para nosotros no era importante, para el público sí es esencial. Entonces ahí es donde no solo aprende la campaña publicitaria de lo que se está viendo, sino que nosotros aprendemos a que hay un lenguaje que no lo tenemos que asumir como propio, sino que lo tenemos que asumir como un público que es el que va a encontrar la interpretación de lo que yo, pues del poder que yo tengo de comunicación y de comunicación publicitaria. Entonces, digamos que ahí esos resultados y esas conclusiones son determinantes en la manera en cómo yo he pensado la estrategia publicitaria y como yo la he reflejado ya en el mensaje publicitario. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Que caemos en evidencia del cliente. Aquí no estamos cayendo en evidencia de nada. Aquí estamos en una construcción de criterios autónomos de lo que más adelante va a ser una experiencia también de construcción de comunicación publicitaria. Y si noten, siempre lo he dicho, y son estos espacios en donde yo me debo de dar la libertad de buscar un entendimiento, un lenguaje, una apropiación de lo que el cliente y sus consumidores o usuarios quieren. Y es acá en donde yo me arriesgo a hacer o yo me arriesgo a no hacer. Y es por eso la importancia de estas evidencias en donde en una evidencia de estas, con ya todo hecho, me dicen, presénteselo a ellos a ver qué. Sí, casi que busquemos el error. Pero es que acá es donde hay que encontrar el error, no después, sino acá. ¿Listo? Para hacer ajustes. Realizar ajustes de las piezas de la campaña y hacer entrega de las artes finales. Subir el video en la plataforma y presentar el informe. Para esto, entonces yo utilizo siempre la presentación que hace una aprendiz de presentación del pretext para que ustedes sepan cómo dirigirla y cómo presentarla también. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver. Presentación del pretest de la campaña. Concesionario de motos Suzuki en Curumanú y Cesar. Ficha 254-7464 de la tecnología en desarrollo publicitario. Aprendiz Maritza Navarro Hernández y María Janet Hurtado Caro. Instructora Ángela Tobón Ospina, líder técnica en la elaboración de piezas publicitarias. Presentación del pretest de la campaña. Nuestra campaña está enfocada en generar la necesidad de mejorar tu situación de movilidad, tu economía y ahorro en el tiempo de transportarte de un lugar a otro a través de la compra de una de nuestras motocicletas Suzuki. Cronograma de la sesión. 1. Saludo. 2. Oración. 3. Presentación de la campaña. 4. Sesión de preguntas. 5. Sugerencias. Listado de invitados con datos demográficos, nombre, edad, sexo, dirección, ciudad y departamento. A la hora de escoger a nuestros invitados, tuvimos en cuenta nuestro público objetivo. Edades entre 28 y 33 años. Género, hombres y mujeres. Profesión, trabajadores independientes, profesionales, técnicos, amas de casa, propietarios de establecimientos de comercio y personas del área rural del municipio de Curumaní en el departamento del Cesar. Estratos 2, 3 y 4. Ingresos desde un salario mínimo legal mensual vigente. El método que vamos a utilizar para evaluar la efectividad sobre la presentación del pretest de nuestro anuncio publicitario es cuestionario sobre la calidad y efectividad de la publicidad. Se pide a los consumidores que califiquen las cualidades de un anuncio como su capacidad para atraer la atención, despertar el deseo de leer hasta el final, el contenido de la información del anuncio, la fuerza del impacto emocional y la persuasión del argumento. Preguntas realizadas.
1. ¿Cómo les pareció el anuncio? 2. ¿Qué te llama más la atención en el anuncio? 3. ¿Qué emoción le genera al ver el anuncio? 4. ¿El anuncio los motivó a la compra? Datos recolectados y resultados. Para nuestra primera pregunta de cómo les pareció el anuncio, de las 17 personas encuestadas, el 47.1%, que equivalen a 8 personas, dijeron que el anuncio les parece interesante. El 35.3%, que equivalen a 6 personas, les pareció atractivo. Y el 17.6%, que equivale a 3 personas, les pareció bueno el anuncio. Para la segunda pregunta, ¿qué te llama la atención del anuncio? Un 52.9%, que equivale a 9 personas, dijeron que el mensaje les había llamado la atención. Un 23.5%, que equivale a 4 personas, la estrategia de visualización. El 11.8%, que equivale a 2 personas, dijeron que la calidad de la imagen. El 1%, que equivale a una persona, el entorno que es apropiado, y otro 1%, el color de la imagen y todo lo que la compone. En la tercera pregunta, ¿qué emoción le genera al ver el anuncio? El 47.1%, que equivale a 8 personas, el anuncio los motivó. El 23.5%, que equivale a 4 personas, les causó ilusión. El 17.6%, que equivale a 3 personas, les dio tranquilidad. Y un 11.8%, que equivalen a 2 personas, les dieron ganas de comprar una motocicleta. Por último, nuestra pregunta número 4, ¿el anuncio los motivó a la compra? El 82.4%, que equivalen a 14 personas de las 17 encuestadas, dijeron que sí. Y el 17.6%, que equivale a 3 personas, dijeron que no. Conclusiones. Una vez realizada la encuesta a 17 diferentes personas con el perfil de nuestro público objetivo, podemos decir que nuestra campaña publicitaria es interesante, atractiva y buena. Que el mensaje que se quiere transmitir es claro. Que la estrategia que utilizamos en cuanto a la primera impresión visual es entendible. Que la calidad de la imagen también es importante. Que la emoción o necesidad que queremos generar es buena de acuerdo a la encuesta que hemos realizado. Y lo que finalmente buscamos, que es aumentar las ventas y atraer nuevos clientes con esta campaña publicitaria, lo podemos lograr. Ajustes a realizar. De acuerdo a lo analizado y revisado en cuanto a comentarios de nuestros encuestados, revisaremos el contenido del texto como tal y estudiaremos la posibilidad de cambiar haz parte de los que cumplen sueños por haz parte de los que cumplen sus sueños. Bueno, como vimos en este ejemplo, y me voy a referir sobre todo al criterio que se tiene de la elección de las preguntas para poder entonces hacer un comparativo de cómo es la percepción pues, de los usuarios o del grupo focal que se consiguió. Y como pueden ver, es muy específico según el producto o el servicio de cada pyme, según los requerimientos que se hayan tenido en cuenta para hacer la campaña publicitaria. Y sí, finalmente, también cuál ha sido ese grupo focal. ¿Qué quiere decir? Bueno, la pieza publicitaria, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere hacer entender? ¿Qué quiere hacer comprender? Y desde ahí, pues nos damos cuenta que pues hay unos resultados, que las respuestas que nos den ese grupo focal finalmente nos proporcionan una información relevante, importante, que seguramente como grupo de trabajo no se tenía garantía de que así fuera. De pronto, como grupo de trabajo y veniendo ya de un tiempo largo de hacer la pieza publicitaria, de la investigación, de la recolección de información, de pronto uno puede tener criterios que empieza a asumir cuál puede ser la apreciación, cómo puede visualizarse y comprenderse la pieza publicitaria, ¿no? Pero no deja de ser unos elementos especulativos con un pretext, ¿cierto? La presentación de un pretext de la campaña lo que hace es que erradicamos la especulación y nos volvemos y nos concentramos con lo específico desde la realidad. Entonces, digamos que esa es la mayor ventaja de hacer un pretext, que dejamos la especulación y nos concentramos en lo específico, en lo real,
resultados que son medibles y pues son verificables. ¿Listo? Esta es una evidencia que, pues que se maneja de esta manera. La profundización de ella, más que el componente técnico de la presentación del mismo, estaría en el resultado y la presentación de ese pretest de la campaña y no como componente técnico, y esto es importantísimo también saberlo, sino como el grupo que se está trabajando y se está manejando. Y para finalizar con esta evidencia es eh, aquí el mayor criterio, el mayor requerimiento de exigencia que se debe tener es de ese grupo focal que se escoja y que se determine, porque va a ser ese grupo focal el que a ustedes les va a dar la información final de cómo percibe esa campaña publicitaria. No sé si haya preguntas respecto a esta evidencia que pues no es tan profunda, no es una evidencia que, que revista pues de mayor profundidad porque es en el desarrollo del mismo en el cual se profundiza los criterios que se quieren ver. Como lo ven, es un video de no más de 20 minutos, eh, pues para poder entonces dar respuesta con ellos. ¿No? Ok. No, profe, no Eh, hay preguntas. vale. Mm, la otra evidencia que seguía después de esa es presentación de plan de contenidos para medios online. Dentro de ellos, el requerimiento de esta evidencia es darle utilidad a las diferentes plataformas que componen unos medios digitales, es decir, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok hoy, y pues de una misma pieza comunicacional, entonces darle utilidad en cada uno de las diferentes plataformas em, digitales que hay. Mm, no puedo asegurar que la di, pero no puedo asegurar que no la di. No sé si ustedes en la atención o participación que han tenido de las sesiones han tenido o sienten que tuvieron esta evidencia. No, profe, yo la verdad no la recuerdo. Ok, entonces vamos a dar también esta y con eso terminaríamos lo que es la evidencia, perdón, la guía 6. Entonces, dentro del marketing digital, ¿cierto? La empresa debe contemplar la necesidad de crear diferentes tipos de contenidos para la promoción de la marca, el producto o el servicio a través de los diferentes medios digitales. En este punto ya se ha estructurado un plan que combina estrategia offline y online, que al desarrollarse en una estrategia integral entre las dos, debe representar un mayor nivel de efectividad y en posicionamiento e impacto en el mercado objetivo y en el incremento de ventas, que es lo que se tiene. Ya hay unas evidencias anteriores que ustedes escogían cuál canal de circulación, tanto online como offline, pues era el que ustedes querían trabajar y dentro de ellos también en esa evidencia, digamos que manifestaban el por qué sentían que tenía que ser uno u determinado canal de circulación.
eso ya se tiene. ¿Listo? Para lo anterior, y lo ya aprendido en el componente formativo diseño de contenidos digitales, desarrolle para la pyme seleccionada una de las marcas de su portafolio, un plan de contenido online en el que deben de tener. Aquí hay algo importantísimo y es que para esta evidencia se debe seleccionar un producto de la marca del portafolio. ¿Listo? Uno. Entonces, si lo que nosotros tenemos son repuestos, entonces hay 7 u 8 repuestos, cogemos uno. Si queremos hablar de ping-pong, entonces hablamos de las reglas del ping-pong o de horarios específicos pues del centro de entretenimiento de ping-pong, o si hablamos mm, de otro ejemplo, de productos de limpieza, pues pueden haber 5 o 7 productos de limpieza, escogemos uno. ¿Y qué debe de incluir? Debe incluir 3 artículos para publicación en redes sociales y blog con temática acordes a los productos o servicios de mi pyme seleccionada. Este aporte aquí es muy importante de incluir artículos o blog que me puedan hablar del producto o del servicio. Dentro de una campaña publicitaria, tenemos que buscar la alternativa o la herramienta de cómo poder generar una amplitud de conocimiento de lo que nosotros estamos desarrollando. A veces la imagen, a veces el gráfico, pues nos permite o le permite al espectador visualmente encontrar respuestas de calidades, de diseño, de formas, de estructura. Es decir, hay un dicho y es: la imagen vale más que 1000 palabras. Pero hay otro componente también muy importante, que es el artículo escrito, y que es entonces un blog que me permita eh, denotar, especificar, eh, sí, creo que es la palabra más precisa, sería especificar en el producto o en el servicio desde un blog, desde el texto. Porque el texto a mí me permite ampliar la información, ser un poco más redundante en lo que quiero decir, o cómo se compone el producto, o qué calidad tiene, de dónde salen los insumos, cómo es su forma, cómo es su utilización, cómo es su garantía. Es decir, le propone al usuario, al espectador, al consumidor, una información mucho más definida y mucho más amplia. Entonces, es el complemento ideal en lo que es la imagen, en lo que es el gráfico. Y desde ahí también tenemos que empezar a entender cuáles son esos clientes que consumen ese producto o servicio. Si son unos clientes, entonces, que tienen unas edades y rangos de profesiones y como lo decía la evidencia anterior, tienen, quiero decirlo específicamente, un nivel de estudio alto, eh, que les gustará leer, que la manera en cómo esté escrito el blog sea atractiva, sea llamativa, sea coherente, tenga sintaxis, ¿cierto? Por ahí también tenemos que empezar a reconocer cuál es nuestro público para hacer un blog. Pero sí, también sabemos que son edades entre los 12 y 14 años, entonces tendremos que tener un blog mucho más divertido, con una coherencia mucho más fácil de entender, con una apropiación de
del vocabulario más sencillo, es decir, ¿no? Y que desde ahí es donde tenemos que tener la configuración del blog. Pero como herramienta comunicativa, el blog es fundamental. Bien, también debe diseñar un portafolio de productos y o servicios para publicar en web y en redes sociales de la empresa. El portafolio, entonces, pues aquí estamos hablando de trabajar uno, pero aquí entonces lo que la, la, la guía nos asume es, pues, si nosotros estamos trabajando con una marca, con un producto o un servicio, pues es intentar poderle dar al público pues un reconocimiento del portafolio de todo lo que tiene la pyme, ¿cierto? Y dentro de ellas entonces pues son imágenes, ese blog, son tarjetas, es decir, eh, proponerle a, a- a nuestro público eh, el conocimiento de la variedad de artículos o servicios que tiene. Según, aquí también es importante empezar a establecer qué apropiación de portafolio es el que yo tengo que darle al público pues aquí yo voy a llegar, ¿sí? ¿Qué clase de profundidad tiene que tener ese portafolio? Si puede ser amplio, si puede ser, es decir, um, aquí nosotros tenemos que definir qué tan profundo, qué tanto interés de interacción quiere tener ese público objetivo, o si es un público objetivo pues que requiere los elementos básicos para entender cuál es ese producto o cuál es ese servicio, o si dentro del portafolio también tengo que ser mucho más amplio, mucho más estricto, porque es un público que quiere profundización dentro de su portafolio. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que definir eso? Eso, porque si nosotros reconocemos el público y sabemos que es un público que necesita un portafolio poco profundo que le muestre lo que él necesita ver sin profundizar, sin tener que buscar más allá donde no le interesa. Pues esos son tiempos, eso es dinero, eso es tiempo de elaboración, ¿sí? Y desde ahí también tenemos que hacerlo. Eh, Como publicistas podríamos pensar, entre más información leemos, pues va a estar mucho más eh, integrado el público. Pero si es un público que no está, que no tiene necesidad de eso, pues estaríamos perdiendo un recurso, unos tiempos y, y estaríamos desconociendo las necesidades de él, porque no nos podemos poner en la posición de todos los públicos. Tenemos que también tener ese reconocimiento y darle aceptación a lo que quiere la gente. A veces nosotros queremos hacer más y ese hacer más pues a veces es un requerimiento que no va a ser muy bien, que no va a ser, llamémoslo, bien asumido, bien evaluado, ¿por qué no? ¿Y cuántas veces, y de ahí también pensemos cuántas veces nosotros hemos pasado por ese criterio, hemos también tenido esa... eh, esa no necesidad, porque esa no es una necesidad, pero cuántas veces eh, también hemos dejado de buscar visuales, de encontrar respuestas, porque ante un producto a veces no nos hacemos ni preguntas. Y del material que nos puedan dar a nosotros, pues sí que vemos, sí que escogemos y que discriminamos. A veces, y digamos que en publicidad menos es más, ¿sí? Pero qué tan menos es bien y qué a ver, qué,
qué tan básico sea la información puede ser más pertinente para un público o qué más amplia información puede ser más pertinente para otro público. Porque desde ahí, nosotros, y por eso quiero invitarlos a hacer la reflexión a qué, a qué nos hemos nosotros experimentado a, a dejar de conocer una marca, a dejar de conocer un producto porque realmente no interesa, con lo poco que, además porque puede haber una experiencia previa, que yo ya conozco el producto, que yo ya sé cómo es, que yo ya sé cómo funciona. Yo necesito es que visualmente esté ahí, que visualmente me recuerde que, que está y que lo puedo consumir. El problema es que visualmente no esté, ¿sí? Pero la profundidad, pues eh, ya digamos que depende de los requerimientos que tenga el público y así mismo es el portafolio. Bien. Crear un video promocional perdón, crear un video promocional para uno de los productos de la empresa, ya el producto se ha definido, comenzando la guía se dijo, el producto promocional ya hay un guión técnico que ya está desarrollado. Solo faltaría entonces asumir ese guión técnico y llevarlo a hacer ese video promocional. Ese video promocional no debería durar menos de 7 9 segundos a un máximo de 15 segundos. Eso hace entonces pues que lo que tengamos que decir tiene que ser muy específico, muy bien contado en ese poco espacio de comunicación que nosotros tenemos. Ahí ya hay avanzado porque ya hay un guión técnico. Bien, desarrollar 10 spots adaptados a las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. Nosotros acá ya tenemos una pieza gráfica, aquí ya hay una pieza gráfica, nada más sería desde el arte finalización, entonces darle pues una configuración distinta para darle utilidad, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, rotarlo por WhatsApp, ¿cierto? Pues, para que esa pieza publicitaria se vincule sobre las diferentes plataformas digitales pues, que tenemos a la mano. Publicar en las redes sociales que la actividad de la guía 4 fueron creadas para la pyme eh, para la pyme o una de sus marcas, Facebook, Instagram y blog, ¿sí? Entonces ya tenemos un blog. El Instagram también es una herramienta muy importante que ya se ha dicho y se ha mencionado acá, pues que lo que salga en Facebook, que lo que salga en Instagram y lo que circule en WhatsApp, que cada una de las tres se complemente para que haya pues, para que abarque mucho más contenido de de lo que el público puede esperar. Es distinto a un blog, perdón, a un portafolio, porque digamos que la red social lo que sí permite es la ampliación de, de ese lenguaje que se quiere ver. Y esto por qué? Porque si nosotros, desde la experiencia que tenemos y el acercamiento a esas plataformas digitales, pues vemos que son plataformas digitales que contienen mucho contenido, que es un contenido atractivo, que es un contenido que genera necesidad de ver, necesidad de consultar, ¿sí? Que la misma plataforma me permite a mí experimentar eh, eh, lo voy a poner de una manera en cómo funciona mucho la publicidad y es en la manera de distracción, ¿sí? Ahí es en donde hoy y últimamente se están utilizando Facebook e Instagram.
Y la herramienta que uno puede considerar un poco más seria, un poco más, bueno, muchísimo más lineal, y con criterios de mayor acercamiento sería el WhatsApp, porque el WhatsApp ya cambia el criterio de cómo yo asumo esa información, porque ya es una información más lineal en cuanto va de punto A a punto B, así yo pertenezca a un grupo, pero va en dos líneas, de punto A al punto B, del emisor al receptor. Entonces, desde ahí es donde se rompe esa comunicación y tendría que ampliar la información de WhatsApp. WhatsApp maneja video, maneja imagen, pero también maneja texto. Desde ahí y el usuario puede devolver el mensaje, es decir, ya hay una comunicación muchísimo más efectiva y eso hay que tenerlo en cuenta. Para esto, entonces, presentar un formato PDF y video en todas las piezas artefinalizadas, gráficas y audiovisuales. Realizar una presentación del plan de contenidos digitales a través de la plataforma webinar ante el instructor y el empresario. Realmente, como ustedes saben, aquí plataforma de webinar, pues no hay tiempo, no se ha manejado de esa manera. Se hace lo que se hizo en el video anterior, que es una presentación, se manda, se sube y desde ahí se hacen eh, pues las evaluaciones y los respectivos comentarios. Esta entonces es una evidencia que nos proporciona a nosotras la utilización de mucho material de evidencias que se tiene. Ese material de evidencia entonces sí lo tenemos que de pronto reevaluar, recomponer o bajo el criterio que ustedes tengan también, pues nada más ajustarlo a lo que la evidencia nos remite y desde ahí entonces hacer entrega. Esta es una evidencia que es un tanto larga por toda la cantidad de diferentes eh, pues, criterios de información publicitaria que se tienen, formatos de los mismos, entonces digamos que tiene un tiempito de entrega de unas 2 semanas. Dentro de ellos, entonces, alguna pregunta que tengan de esta evidencia. Repito, la mayoría de lo que pide esta evidencia ya está hecho, ya en mayor parte está elaborado. Solo tendrían que hacerse ajustes para entregar esta evidencia. El único larga sería llevar al formato de video el guión técnico que ustedes ya tienen y ya. No, profe, no hay preguntas. Vale. Con eso entonces, esa es la guía número 6. Ahí pasaríamos a la guía número 7, que la 7 sí estoy seguro que vimos cada una de las diferentes evidencias. Todas las evidencias están grabadas, pero la verdad no las he subido ni las he compartido con ustedes porque he tenido dificultades de descargarlas. Tendría que descargarlas y mandarlas en un solo paquete para que de ahí también comparemos qué se da. He estado calificando y a manera individual he mandado como que comunicados de las evidencias que están haciendo falta. Entonces ponerse al día con eso, ¿vale? Hay personas que deben unas cuantas evidencias y desde ahí, bueno, nos estamos poniendo al día con este componente técnico. ¿Listo? La sesión que vamos a tener, la vamos a tener dentro de 8 días sobre la guía número 8, sobre las últimas 2 evidencias que nos están haciendo falta. Y ya. Si no hay otra pregunta, pues serían las 2 evidencias para no Sí, saturar más. profe, ¿cómo estás? Qué pena, es que yo otra Hola. vez molestando.
si me ayudas para poder volver a enviarle evidencias que ya te he dicho. Sí. Sí, ya me han dicho como 5 o más, se me sacó. Porque es que cargué la que no era y es solamente es poner en la plataforma los intentos y ya. Sí, ¿sabes qué se me perdió? Fue cuál era la evidencia, eso fue lo que se me perdió, entonces no he tenido ese punto de referencia para cambiar el número de intentos que pueden ser 2 o 3 a la que tú necesitas. Tú la tienes muy bien identificada, ¿cierto, Lisa? Sí, profe. Ahí la copié en el chat de esta reunión y la voy a copiar en el WhatsApp por si acaso. Sí, y esta es de qué guía, porque todas las guías inician con una reflexión de piezas gráficas. Nada más es que me diga la guía y Esa es la de esta guía manera. 6, creo. Dice Esta que acabamos GA6. de ver. Ujú. Exactamente esta. Esta. Sí, profe, es que yo ahí cargué la de la reflexión de la de la salsa barbecue. O sea, la volví Ah, a la cargar. anterior. Me equivoqué porque, no sé, bueno, me equivoqué. Te equivocaste. Listo, listo. No te preocupes. Eh, yo, en cuanto haga el cambio de los intentos, entonces te copio y digo, listo, ya. ¿Listo? Y entonces, como estoy revisando de manera personal, voy a enviarles qué evidencia de pronto están haciendo falta por cargar. ¿Listo? Muchas gracias, que pasen una feliz noche y bueno, estamos atentos para que demos término a componente técnico de la mejor manera. ¿Vale? No, profe, un momento.